buenas tardes. Diego Zúñiga es un escritor muy notable, digamos. O sea, yo lo conocí cuando había publicado Camanchaca, una novela obligatoria, digamos, dentro de la literatura chilena, en el año 2009. Y se ha movido, y Quiqueño se ha movido en las redes, se ha movido en el mundo editorial, es uno de los fundadores de la editorial Montacerdos, una editorial, una joyita que tiene unas publicaciones que a lo mejor van a salir ahora en el debate de Montacerdos, y escribe en todo tipo de medios. Su último libro es este libro sobre María Luisa Bombal, El Teatro de los Muertos, una muy delicada introducción al mundo de la Bombal, un bellísimo libro publicado por la colección Vidas Ajenas de la UDP. Diego, un gusto tenerte por acá. Aquí invitamos gente que ha hecho talleres como víctima de talleres, como victimario de talleres, talleres de lectura, talleres de escritura, que han manejado los secretos de la escritura y de la lectura, digamos. ¿Tú qué talleres estás haciendo, digamos, cuáles te movilizan y cómo los haces, digamos? Hola Marco, Antonio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Claro, yo fui víctima de talleres, a lo mejor habría que partir por ahí, ¿no? Yo fui a talleres, en realidad siempre tuve un tallerista y que me parece que debiera estar invitado a estas sesiones si se hace de nuevo, sin duda, que son los talleres de Luis López Aliaga, ¿no? Que hoy día es amigo y socio en Montacerdo, pero el primer taller que fui yo fue con él. Al principio, el primer taller en realidad fue en el colegio, ¿no? Pero después salí y fue un taller que daba Luis en Balmaceda 1215, que es un lugar también muy importante, muy icónico, yo creo, para mi generación y para los más chicos también, un lugar donde gente realmente extraordinaria dio talleres literarios, o sea, de poesía, de narrativa, de crónica. Eran gratuitos y era interesante porque se generaba y eran para menores de 25 años en ese momento. Entonces se generaba una mezcla de alumnos muy, muy notables, como no sé, pues todos veníamos de lugares muy distintos y eso generaba una conversación más rica, ¿no? Había una diversidad muy, muy agradable en esos talleres. Yo después seguí con Luis en un par de talleres más donde me crucé con gente que hoy día ha publicado libros, obviamente, y que son amigos como Simón Soto, como Pablo Toro, como Esteban Catalán, por poner algunos nombres con los que compartimos taller, y que fue una instancia que a mí evidentemente me terminó por moldear para pensar también cómo iba a ser, cómo hago yo hoy día los talleres. Yo en este momento estoy haciendo 2 talleres de narrativa en las tardes, y son 2 grupos distintos, y obviamente que de mi experiencia como alumno traté de sacar muchas cosas de las que hoy día pongo a disposición de los alumnos que vienen a taller conmigo. ¿Cuáles son tus consejos, digamos? ¿Cómo vas tomando al novato, a la novata, al que tiene experiencia? ¿Cómo vas trabajando tú con los aspirantes a escritores, digamos? Yo creo que lo primero es generalmente en la primera clase les explico, obviamente, que primero creo que hay algo que ha cambiado en los años, y es la figura. Es que hoy día creo que, al menos yo veo el taller como un lugar más bien horizontal hasta cierto punto, ¿ya? O sea, no, la figura del maestro o del que viene a dictar la cátedra a mí no me acomoda, pero también creo que también porque también las situaciones se han dado de pensar más bien la literatura como un lugar que a mí me interesa mucho, como de una conversación y de algo grupal también, ¿no? Siempre está esa idea de la literatura como algo muy solitario, ¿no? Como esa sensación de que uno se sienta y está en el computador y escribe, o con un cuaderno, qué sé yo. Y es cierto, esa instancia existe, ¿no? La instancia de esa soledad absoluta, ¿no? Pero para mí los procesos literarios en realidad
no se acaban ahí, ¿no? Digo, no es simplemente uno frente a la página, ¿no? Que tiene que ver con sociabilizar lo que uno escribe, con conversar, con dialogar, con leer, con escuchar al otro. Entonces, para mí lo primero que siempre les digo es que la idea del taller es muy clave eso, ¿no? Que cada uno sea generoso con el otro también, ¿no? Porque a mí me interesa ese diálogo, ¿ya? Como, Sí, digo, porque en el fondo siempre me molestó mucho ese tipo de alumno que tuve de compañeros cuando yo era alumno, ese alumno que iba solo a escuchar al profesor, ¿no? O al que dictaba el ya, taller. Ese a mí generalmente me molestaba mucho porque me parecía además que era una falta de respeto no escuchar bien a los compañeros que te dan comentarios, que te hacen sugerencias. Pero además me parecía tonto porque yo en los talleres tuve compañeros que eran grandes lectores. Entonces, digo, si bien uno sabe que el que dicta el taller es alguien que probablemente está ahí porque ha leído más, porque ha publicado, porque tiene más experiencia, eso no quita que el mismo grupo de compañeros pueda haber gente muy talentosa como lectores, ¿no? Y uno tiene que aprovecharse de ya. eso. Digo, yo como participante me aprovechaba de eso, me parecía importante aprovechar esa instancia y como ahora que dirijo talleres, se los digo y se los repito mucho, ¿no? La necesidad de que haya una sintonía del grupo de decir, oye, vamos a leer el texto de uno de los compañeros, lo leemos, lo analizamos detenidamente entre todos y escuchamos con toda la atención del mundo y comento con la misma intensidad con que quiero que me comenten el texto, ¿no? Entonces, para mí esa sensación primero es muy importante de compartir con los alumnos y claro, después en algunos casos, dependiendo de los grupos, no sé, uno puede dar algunos ejercicios que tiene ya como más o menos ensayados, o en el caso cuando hay grupos donde todos tienen proyectos, uno lo que hace es seguir detenidamente el proyecto de cada uno y lo va leyendo en las clases y lo vamos comentando. A medida además de que yo comparto muchas lecturas. ¿Qué Siempre, lecturas siempre comparte, trato, por ejemplo? siempre trato de que la clase empiece conversando acerca de 2 o 3 textos que hayan leído en la semana, ¿no? Que yo les mandé. Generalmente ¿Ya? son cuentos por una cosa de brevedad, ¿no? Como el género del cuento es ¿Ya? como al que acudo, y también varios ensayos narrativos, ensayos de escritores contando su experiencia, ¿no? De la escritura. Y ahí los norteamericanos son muy buenos para hablar del ejercicio de narrar, ¿no? Digo, Por generalmente ejemplo, son conferencias que están... Bueno, pienso, por ejemplo, en textos clave, o sea, antes de los norteamericanos, para mí una figura clave también en el taller con el tiempo ha sido Ricardo Pilla. ¿Ya? ah, claro. Para mí, Pilla es alguien que se me ha aparecido cada vez más como una figura, porque fue alguien que reflexionó mucho sobre lo que significa narrar, ¿no? O sea, Mm, lo pensó mucho. Entonces tiene varios textos, yo aquí en la forma inicial, la que forma es dice, una de sus estas conversaciones recopilaciones con, en esta es Princeton. una, claro, conversaciones en Princeton y una recopilación de ensayos también de él. En la forma inicial hay un ensayito que él leyó cuando se ganó el premio José Donoso, eh, habla sobre el ejercicio de la narración, ¿ya? Como qué significa Ya, narrar, de dónde viene, y para mí es clave leer ese texto siempre al comienzo porque así nos pone en sintonía de qué estamos hablando con respecto a lo que significa narrar, que para mí el taller generalmente el foco es eso, ¿no? Es como, conversemos sobre narrar y ahí lo vemos en qué formato, ¿no? De pronto algunos quieren hacer cuentos, otros quieren hacer novelas, otros quieren trabajar más bien la no ficción, pero si hay algo que atraviesa todos esos géneros, es el acto de narrar. Entonces, Chile para mí ha sido súper importante sí. como lector, como que me enseñó, yo creo que a todos, no, a muchos nos pasó, ¿no? Que nos enseñó a leer de nuevo, a mirar Sí, las lecturas de otro lugar. sí, Respiración Artificial fue un puñetazo esa novela, digamos, en su Ah, momento. Una novela sobre la dictadura, en que no aparecía la dictadura, una novela extrañísima, y ha sido un goce tener los cuentos completos editados ahora por ah, Anagrama. Tan Hombre Falso, que es ese texto sobre Roberto Artur, que sí. te rompe la cabeza, digamos, ¿no? Eso es muy alucinante, digamos. Pero síguenos contando qué otras cosas les hacen leer, digamos, que van a ser. Trato también, les cuento que para mí es muy importante
pensar la escritura también desde nuestra lengua, ¿no? O sea, creo que es inevitable, obviamente, visitar una serie de tradiciones como es la norteamericana, los franceses, bueno, los europeos en general, no sé, pues los japoneses, pero les digo que casi siempre vamos a leer al menos algún texto de un latinoamericano, ¿ya? Como, primero es como porque me interesa que vean cómo se trabaja el lenguaje y cómo han trabajado el lenguaje distintos escritores, ya sea contemporáneos o más clásicos, ¿no? En nuestro idioma. Entonces, lo que me ha pasado, y que me parece interesante conversarlo, es que me he dado cuenta de que han cambiado las lecturas, ¿no? O sea, yo empecé a dar, creo que el primer taller lo debo haber dado en 2000, supongamos 2012, 2013, por ahí, ¿no? Ya. Hace casi 10 años atrás. Y en ese momento, cuando yo hice esos primeros talleres, yo llegaba y les compartía lecturas contemporáneas porque sabía que no los tenían en el mapa. O sea, 2012, 2013 llegaba y les ponía cuentos de Samantha Schweblin, de Mariana Enrique, y los alumnos se sorprendían porque efectivamente no las conocían, ya no las habían leído. Y Samantha y Mariana ya habían publicado, me parece que dos de sus mejores libros de cuentos, o sea, ya estaban esos cuentos circulando, solo que no habían traspasado todavía la frontera de Argentina, ¿no? Entonces, y así a su vez yo iba además recomendando otros autores contemporáneos que me parecían interesantes como cuentistas para que leyeran de esa generación, ¿no? La generación de Mariana y de Samantha. Lo que me ha ocurrido con el tiempo es que hoy día, ya casi 10 años después, cuando yo abro el taller y hago esa primera clase y les pregunto qué están leyendo, qué han leído, qué cosas les interesan, hoy día todo el mundo ha leído estos escritores contemporáneos. Claro. O sea, se cambió el mapa, ¿no? Cambió o sea, y todos han leído a María Enrique, y todos han leído a Samantha Schweblin, y a Guadalupe Nettel, y en fin, no sé, o sea, se crece ahí el número de autores contemporáneos que hoy día me parece que los lectores están muy atentos, también porque muchos de los que trabajamos en editorial independiente hemos hecho un trabajo para que esas escrituras circulen, por una parte acá en Chile, mucho, y también porque esos proyectos literarios han empezado a tener un reconocimiento internacional, entonces mejorar la circulación, que todo el mundo está... Pero eso es lo que me ha hecho, lo que produce en mí hoy día, es como un repliegue, ¿no? O sea, en el fondo es como, todos leemos a Mariana Enrique, todos leemos a Samantha Schweblin, pero nadie lee a Silvino Campos, ¿ya? Entonces, Claro. ¿me entiendes? Entonces, como que el repliegue lo que o sea, me ha hecho ser un repliegue que no quiero sonar ni conservador ni nada, pero me ha hecho retroceder, en el fondo, y ni siquiera retroceder tanto, porque, por ejemplo, no sé, un cuentista, generalmente en la primera clase o en la segunda clase, casi siempre doy un cuento de Rodrigo Rey Rosa, que se llama La niña que no tuve, que es un cuento hermoso y que me sirve mucho para explicar cómo se trabaja como el fuera de campo en un relato, que Rodrigo Rey Rosa, aquí están los cuentos completos, ya que los publicó Sí, es, Alfaguara es una joyita ese libro, ¿no? hace poco. Rodrigo Rey Rosa es un cuentista extraordinario, digo, o sea, digo, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero generalmente no lo conocen, ¿ya? O sea, Claro. como que se dejó de lado, y te diría que incluso la generación de Bolaños desapareció un poco del mapa de los lectores más jóvenes, ¿ya? Como o de los lectores de hoy, ¿no? Digo, pues, por lo mismo, de pronto tengo que dar cuentos de Bolaño, doy cuentos de Ray Rosa, en algún momento hablamos de Horacio Castellanos Moya, Otro, una otro generación autor, el Thomas Bernhard de del Centroamérica. Salvador, ¿no? De Sí, claro. Centroamérica, o sea, son escritores que a mí me parece que tienen una obra potentísima, narradores realmente muy potentes, pero que han quedado un poco en el olvido. Entonces, lo que ha hecho eso es que me repliegue un poco las lecturas y me vaya o a esta generación o un poco más atrás, que en el fondo es la generación que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con lo que vino después del boom latinoamericano, ¿no? O sea, y que de alguna manera también se cruzaron todos, ¿no? O sea, autores como Julio Ramón Ribeiro, como Sí. el mismo Mario Lebrero, para mí alguien que es clave en el taller también y que es como una suerte de santa patrona del taller es Eve Ujar, ¿ya? Que están sus famosas Eugenio, clases que yo creo ese es que un libro clave, ese es un libro es clave hoy obligatorio. día para todos los talleres, pero yo lo que hago generalmente
dar algunos capítulos del libro, pero me interesa mucho más leerlo, ¿no? Entonces, generalmente leemos algunos de los relatos reunidos que hay acá en esta colección del Alfaguara. Eve es como un paro para mí del taller. Yo tuve la fortuna de ir a una clase de ella. Eh, yo la entrevisté la primera vez que vino a Chile, el año 2010. Mirá, 2010, verano de 2011, en realidad. Verano de 2011 vino a Santiago, yo estaba haciendo la práctica en revista de libros, y yo la había descubierto hace muy poquito. Los relatos reunidos habían salido en 2010 en Argentina, ya era a esa altura una escritora que había circulado como un secreto. Adrián Hidalgo le había publicado algunos cuentos que ya habían empezado a llegar acá. Alfaguara había sacado estos relatos reunidos que lograron en Argentina situarla en un primer plano, ¿no? mm, Como escritora. Y vino a Chile porque estaba escribiendo unas crónicas. Y yo supe, la fui a entrevistar, y a partir de ahí nació una amistad que para mí fue súper importante porque eh, era un lujo compartir con ella, ¿no? Digo, en general, ¿no? Digo, era una experiencia. En algún viaje a Buenos Aires le pregunté si podía ir a alguna de sus clases, ¿no? Y me invitó a una clase y era una experiencia muy loca porque, claro, los alumnos la adoraban, ¿no? O sea, pero claro, lo interesante ahí era que era como una adoración a Eve, pero Eve era justamente una persona que descreía por completo de la idea de maestro, ¿ya? O sea, mirá, ella, o sea, en el fondo, ella era una más del taller, ¿ya? Y les compartía, que le hacía comentarios y todo, pero nunca se planteaba como con una postura vertical, ¿no? Para nada. Entonces, fue una experiencia muy bella escucharla. Ella leía con mucha atención los textos de los alumnos, anotaba cositas, detallitos, se fijaban cosas que como lectora era muy única, ¿no? Entonces, y para mí, entonces, cuando salieron estas clases, claro, leer las clases fue como volver a escucharlas, ¿no? Y sirve mucho porque logra transmitir una experiencia que atraviesa, yo creo que todos los que hacemos talleres, que es el acercamiento de los alumnos a lo que es la narración, ¿no? De un nivel mm. bien, bien sencillo y que después se va a complejizar. ¿Y qué es la narración para Diego Zúñiga? Qué buena pregunta y qué difícil de responder, ¿no? ¿Qué es Yo la creo lo narración? mismo. Yo creo eh, que te voy a responder solo cosas medias cursi, ¿no? Pero me parece que la narración es como una parte esencial de la vida, ¿no? Digo, como no, no concibo el mundo sin narración, ¿no? No concibo el mundo Ya, sin narrarnos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece súper interesante ahí cuando converso con los alumnos, es justamente hablarles de que todos narramos, ¿no? Y por eso les doy ese primer texto de Biblia que te decía, la conferencia que di el dicta cuando gana el Donoso, porque en el fondo es como la narración nos une, o sea, a todos narramos, todo el tiempo, ¿ya? Todo el tiempo estamos narrando, volvamos a un lugar, volvemos, contamos lo que nos pasó en ese lugar, no sé, narramos los sueños, narramos todo el rato estamos mm, narrando constantemente. Ahora, a mí me interesa ahí pasar, porque a su vez, como todos narramos, también ocurre que escribir pareciera ser algo muy sencillo, ¿verdad? Como a diferencia, por ejemplo, a diferencia de, no sé, tocar un instrumento, que sí, requiere práctica, ¿me entiendes? Por ejemplo, requiere práctica, al menos requiere práctica. Hay algunos que tienen talento como innato, para, no sé, para tomar una guitarra o no sé, para tocar flauta, en fin, ¿no? Como en la escritura, claro, uno viene y dice, oye, pero si todos escribimos y todos narramos. Entonces, ahí me parece importante en el taller, al menos a mí, me parece importante conversar y pensar que, que por lo mismo es muy importante también tener conciencia de que la escritura también requiere ese nivel de práctica que puede requerir tocar un instrumento, ¿no? Por poner un ejemplo en algún sí, arte, ¿no? Como, ¿me entiendes? Entonces, porque hay como que, claro, sí, todos escribimos, todos narramos, pero bueno, eso es una cosa y otra cosa es intentar hacer literatura. mm, Y en ese intentar hacer literatura yo creo que es importante conversar esto como desde un punto de vista técnico, ¿ya? O sea,
porque en el fondo también pensando en esto que hablábamos, como cómo han cambiado las generaciones que uno ve, cómo han cambiado las lecturas, también me da la impresión a mí que eso técnico también ha desaparecido un poco, en el sentido como Ya. de la conversación literaria misma. Y lo ejemplifico con algo muy claro. Cuando yo iba a talleres, estamos hablando del año 2005, 2004, 2005, Bolaño era una figura muy importante. ¿Ya? Sí. Bolaño, ¿ya? O sea, así como hablamos, pero que podríamos hacer incluso como un árbol genealógico, ¿no? Y en ese momento Bolaño era clave, ¿ya? Como, ya sea uno fascinado con Bolaño o uno rechazando a Bolaño, pero Bolaño era un Una centro, referencia, digamos. una referencia absoluta. Después me parece que, por ejemplo, la escritura de Alejandro Zambra se ha vuelto también muy central en eso, ¿no? En los talleres también es alguien que hay que probablemente todos lo leyeron, ¿no? Y se paran frente a él como o con devoción o de alguna manera como con sospecha, de nuevo, otra referencia tan importante como la de Mm. Bolaño. Y después yo te diría que son estas últimas escrituras como la de Mariana, Samantha, que han aparecido muy fuertes. Pero lo que voy, cuando nosotros leíamos a Bolaño, digo nosotros mentirosos, ¿no? Yo lo pienso como con los amigos, ¿no? Pero nosotros leíamos a Bolaño, Bolaño era alguien a quien le interesaba mucho la técnica, la Claro. estructura, ¿me entiendes? O sea, era alguien que pensaba las novelas y que en el fondo le daba vuelta a las novelas y nosotros habíamos leímos de Detective Salvaje y dijimos, pero ¿qué es esta estructura? ¿Qué es esta locura de ¿Qué estructura? es ¿Me esto, no? entiendes? O sea, como, y después pasaba a Estrella Distante y decía, pero qué increíble que en 180 páginas puede hacer una cosa perfecta y después pasaba a Nocturno de Chile y ese talento para trabajar esa parrafada gigante que es la novela, etcétera, etcétera, ¿no? Técnica, técnica. Mm. Yo tengo la impresión que eso, y que obviamente me parece una herencia súper clara del boom, hombre. O sea, es una Sí. herencia de, ¿no? Es como el boom latinoamericano era, o sea, leyeron a Faulkner con un ojo así absoluto. A Faulkner y a Henry James les leyeron de una manera muy minuciosa para Mm. entender los mecanismos de la ficción. Creo que Bolaño hereda mucho de eso y hoy día no sé si hoy día tenemos esa herencia. Me lo pregunto, constantemente cuando estamos conversando con respecto a los textos de los alumnos, yo trato de que piensen mucho en quién está narrando la historia, por qué es importante el punto de vista, ya como sentémonos a pensar la estructura del texto, porque en el fondo eso es lo que a mi parecer, eso es muy importante para pensar la narración hacia un paso que la convierta en literatura. ¿Ya? Mm. Porque lo otro es escribir un posteo en Facebook o en Twitter, no sé, digo, que está bien hacer un blog, o sea, no tengo ningún problema con eso, pero si queremos, si queremos en el fondo eso que queremos contar se convierta en algo literario, ese paso a lo técnico me parece súper importante conversarlo, ¿ya? Como constantemente y darle una vuelta como, porque creo que se ha perdido en la conversación propiamente tal, ¿no? Como, hay algo ahí y a mí que me hace generar, ¿no? O sea, y eso se traduce en libros que hoy día se publican que tú decís, pero esto, o sea, aquí no hay ninguna complejidad. Yo echo de menos eso y trato de conversarlo mucho con los alumnos. Y ahí hay lecturas siempre, ¿no? En esto de visitar la complejidad. Cuando Mm, hablas de Bolaño, en Estrella Distante hay toda una visita a Enrique Lin, que es una mm, figura que quedó tapada con Nicanor, digamos, etc. Y Lin interrogó la literatura, digamos, interrogó los géneros, interrogó la poesía, digamos, interrogó la novela. O sea, sí. los escritos de Lin son asombrosos, digamos. Y, Ahí, sí, yo trato, o sea, en general trato de que el taller no se vaya sin haber leído Huachipochocho, que me parece un cuento extraordinario de Lin. O sea, es una cátedra de cómo se crea un cuento, ¿no? ¿Cuál era? De Huacho y Pochocha, de Enrique Lin, el cuento. Guachipato. Huacho y Pochocha, que es una clase de narrar. Digo, Sí, sí, y los sí, sí. alumnos, y es muy bello cuando los alumnos lo descubren y muchos de ellos como, oh, esto es increíble, ¿no? Otros, claro, como bien tú decías, a mí Lin es una figura también referencial, ¿no? Referencial, eh, también muchos no es que se espanten, pero les hace un poco de ruido el lenguaje, ¿ya? Como Mm.
el lenguaje el lenguaje como que le hace un poquito de ruido porque no es tan plano en ningún caso. Entonces, pero estoy muy de acuerdo en que, por ejemplo, también ahí tiene que ver con pensar lo narrativo vinculado también a la poesía, ¿no? O sea, que es algo que yo trato de explicarle y que a veces me cuesta porque los lectores tienen desconfianza de la poesía, ¿no? En el sentido como que Sí. en la escuela se nos enseñó que era algo muy, muy hermético, muy complejo, ¿no? En general, yo tuve la suerte de tener un profesor de castellano que era un gran lector de poesía, ¿no? Y yo leía, en el colegio leía Enrique Lin, Atelier, en algún momento me presentó a Juan Luis Martínez, o sea, Otros grandes. o sea, digo, fue un privilegio, pero en general los lectores no se han acercado hacia la poesía, entonces yo también trato a veces de mostrarles ciertos poemas para que entiendan cómo eso también se tiene que filtrar en el lenguaje y en cómo pensamos lo narrativo, ¿no? Lina es una figura clave y Gonzalo Millán también, muchos poemas de Gonzalo Millán, por la claridad, ¿no? Como ya Sí. trabajar en la imagen, que me parece también importante en un texto narrativo. En esto de Bolaño es inevitable también, aunque suele obvio, la visita a Borges, digamos. Borges, las novelas que Borges no escribió, digamos, que hay, y referencias a los autores que influyeron en Borges, como la literatura nace en América, que tiene que ver con la historia universal de la infamia, que tiene que ver con la vida imaginaria de Schwab. Hay un juego de eso de que en la literatura uno interroga a escritores y los escritores te interrogan a cada escritor. Y Bolaño trajo un montón de literatura, hay un montón de lecturas en Bolaño, digamos, para mí fue clave en ese sentido Bolaño. Digo, eh, te diría incluso, o sea, como narrador me sigue pareciendo extraordinario, digo, extraordinario, pero no puedo dejar de agradecer cómo influyó en la biblioteca que yo me iba a hacer, como en la biblioteca que yo iba a construir, ¿no? O sea, como tú bien dices, Bolaño, o sea, Borges también es alguien al que hay que volver siempre, ¿no? Y uno vuelve igual, aunque no quiera, ¿no? O sea, de alguna manera uno a, aparece ahí, se te aparece Borges, que es inevitable y está buenísimo, siempre conversarlo y también aterrizarlo un poco. Yo creo que Bolaño lo que hizo con Borges, para mi generación al menos, fue súper importante en el sentido como decir, oye, ya, o sea, Borges la figura como una figura casi sacra, ¿no? Como, aterricémoslo, veamos qué podemos hacer con él. Y bueno, es un escritor impresionante, con todos los registros que trabajó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la biblioteca que nos heredó el año, para mí fue súper importante, pues, pensando sobre todo también en su vínculo con el mundo argentino, ¿no? O sea, leímos Sama de Di Benedetto porque Bolaño nos recomendaba, leímos la sinagoga de los iconoclastas de Rodolfo Wilcock porque Bolaño lo recomendaba, ¿no? Como grandioso, sí. abrió un mundo de lecturas que para mí al menos fue súper importante y que después eh, uno ahí lo va complementando con otros autores que también te van a recomendar, y el mismo Borges, estamos pensando, o el mismo Piglia. En el caso de Piglia, y retomando un poquito lo que estábamos conversando sobre la técnica, yo lo que hago, hago una suerte es una tarea que les pido a los alumnos, les pido que lean Los Adioses de Onetti. Sí, que es Onetti, que es otro escritor mi cuento que es un favorito, escritor mi novela favorita. es un escritor que está medio, también que cuesta que entre en la nueva generación, ¿verdad? Como que también a veces y casi se lo lee muy poco hoy día, pero yo lo que hago es pedirles que lean eh, Los Adioses y después les doy, a propósito de Piglia que estábamos hablando, un ensayito de Piglia que se llama Secreto y Narración, que también está en el libro en el que les mostramos La forma inicial. en la forma inicial. Y en ese ensayo, Piglia lo que hace es desentrañar como el secreto que puede estar escondido en los adioses, ¿no? Y analiza el narrador, y de nuevo, es una clase de literatura así espléndida, que a su vez, yo después lo que he descubierto, porque Piglia también después se publicaron sus clases sobre onética, hay un libro que se llama, que lo tengo aquí, se los puedo mostrar Formas de también, la ficción. Teoría de la prosa, se llama. Teoría de la prosa, eso es, sí.
que son sus clases sobre Onetti, digo, son así impresionantes. Eh, pero la verdad es que lo que descubrí con el tiempo es que todo esto, esta gran lectura, no se puede obviar que viene mucho de otro libro, que es El Onetti de Josefina Ludmer. ¿Ya? Que Así, Josefina Ludmer era fue una crítica extraordinaria, una gran lectora extraordinaria. Y en el Onetti de Ludmer, que también ella analiza todo, o sea, lo desentraña de una manera, de nuevo, porque es importante, en el taller, hermano, a mí me interesa mucho también conversar y tratar de explicarles que lo que va a ocurrir en el taller es que yo no sé si uno puede enseñarle a escribir al otro, pero sí sé, y de eso sí estoy seguro, que uno puede intervenir en la forma en que lee el otro, ¿no? Que es algo que lo, ah, ¿ya? Y que tiene que ver también porque cuando uno empieza a escribir, inevitablemente uno empieza a leer de otra forma. ¿Ya? O sea, y lo que yo les pido en general es que traten de pensar los textos desde lo textual, que es la manera en que Piglia lee, ¿no? Que es una manera, hay muchas maneras de leer, ¿no? No digo que sea la manera, pero para los que escribimos, es una manera inevitable, ¿no? Decir, oye, ¿cómo está hecho esto? ¿Ya? ¿Por qué la historia narra esto? ¿Ya? mm, ¿Por qué en esta parte el autor decidió que todo esto ocurriera a través de diálogos y abandonó el narrador? O sea, ese tipo de preguntas, ¿ya? Que pueden parecer aburridas, me parece a mí clave para pensar la escritura. ¿No? Digo, mm. y que a mí me apasionan y como te digo, creo necesario volver a eso. Como, creo necesario que volvamos a sentarnos a hablar de eso en los talleres. Digo, más que leer el texto y decir, oye, el texto se trata sobre, más que pensar en el contenido del texto, pensamos en la forma del texto, ¿ya? Como, y es difícil, en ningún caso creo que sea fácil, pero al menos cuando uno lo va conversando, creo que se va generando en el grupo, al menos a mí, yo he tenido la buena experiencia de que vamos mirando el texto desde esos lugares que me parecen mucho más atractivos y más útiles para el que va al taller, ¿no? Y para el que quiere aprender a narrar, creo. Y ha hablado de Onetti, ¿no? Que es un autor, como dice, eh, lo he referido en otras veces, que Pepe Donoso hablaba de que hay autores que se van al purgatorio. Yo creo que el mismo Pepe Donoso se fue al purgatorio, digamos. O sea, la gente dejó de leerlo y con novelas formidables como Los senos pájaros de la noche o Casa de Campo o El jardín de al lado, por lo menos la primera parte, que es fantástica. Y el Y lugar sin límite. bueno, El lugar sin límites es una joya, digamos, y con película incluida de Arturo Ripstein. O sea, Onetti pasa lo mismo, digamos, que tiene esa modestia uruguaya, digamos, como tú nombraste al Hebrero, que es otro autor, que detrás está Felisberto Hernández, como cuentista extraordinario, digamos, que yo lo descubrí gracias a Cortázar, otro que se... También que desapareció un poco. Sí, que claro, bueno, Cortázar aparece gracias a los colegios, digamos, ¿no? Sí. Que para mi gusto debería leer los cuentos más que Rayuela, pero bueno, los cuentos que son increíbles, digamos, increíbles. Eso. Pero, ¿qué otros autores tú rescatas del purgatorio, digamos? Porque está... Creo que es buena esa pregunta porque creo que creo que debiera ser como como una misión del que dirige un taller, ¿no? sí, De ir hacia ese purgatorio a buscar ciertas escrituras que están curiosamente olvidadas, ¿no? O sea, hablábamos de lo de Donoso, yo también me lo pregunto, o sea, El Océano Pájaro de la Noche es un libro, es, es, es bestial, digo, no, o sea, no, o sea, y ser chileno, ser chileno, vivir en Chile, y no haber leído El Océano Pájaro de la Noche es como un sacrilegio, ¿no? O sea, complicado. yo no lo entiendo, ¿no? O sea, y te lo digo además desde una relación mía de lector con Donoso muy conflictiva, porque justamente mi profesor de castellano, que como te digo, le agradezco muchísimas cosas, era fanático de Donoso. Entonces, Ya. yo me leí Los otros pájaros de la noche en el colegio. Entonces, yo a Donoso lo amaba y lo odiaba a la vez, ¿no? O sea, era como una sensación como, pero obviamente con el tiempo mi sensación con esos libros son de pura admiración, ¿no? O sea, Mm. y de nuevo, la admiración técnica, una cosa, en el caso de Donoso es bestial. Entonces,
pensando en ese purgatorio, a mí me interesa volver a, incluso ahora que tú mencionabas a Cortázar, es increíble volver a leer un cuento de Cortázar Sí, hoy día, ¿no? Digo, o sea, es medio obvio lo que uno está diciendo, pero de verdad, cuando yo a veces con algunos grupos de taller hemos vuelto a Cortázar y, y se quedan asombrados de lo que es, ¿ya? Porque cuando uno lee a Cortázar con este ojo que estamos hablando ahora, ¿no? Con el ojo del que narra, tú ujú, te das cuenta de lo extraordinario que era al momento de resolver cosas, de trabajar, por ejemplo, el famoso estilo en directo libre, ¿no? sí, Ya, como que a mí me gusta mucho conversar sobre el estilo en directo libre porque es un recurso que bien utilizado es una maravilla, ¿no? Digo, ahora, qué difícil es utilizarlo bien, ¿no? Y cuando tú dices, a ver, ¿quién lo hace bien? Inevitablemente termináis volviendo a Cortázar. O sea, o termináis volviendo a Donoso también. ¿Sabes? Que es como, sí, eso es lo loco como de volver. A mí me interesa mucho, como te decía, entrar en esas zonas de escrituras como que por un lado algunas están como vinculadas al boom, otras que han desaparecido un poco a propósito del boom. Hablábamos de Ribeiro, en el caso de, de México, Elena Garro me parece una escritora a la que uno puede volver a pensar la narración. mm, Yo doy en el taller una pequeña obrita de teatro que tiene ella, muy chiquita, que yo lo leo como un cuento, que se llama Los Perros, que es impresionante. Yo lo leí hace poquito, hace 2 años atrás. Alguien lo puso en Twitter, como que y subió el texto, como de 5 o 6 páginas, y es un cuento rulfiano así, bestial, sí, bestial, 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 ¿no? Entonces, la figura de Garro me parece súper interesante volver ahí. Yo después tengo una tendencia grande a dos narrativas, ¿no? Por un lado, como te decía, me interesa lo latinoamericano y en ese caso, sobre todo, los argentinos. Me cuesta como no volver cada cierto tiempo a la tradición argentina. Entonces ahí, no sé, por ejemplo, una figura como Fowil se lo lee sí. poco hoy día acá. ¿Ya? O sea, me ha Está, pasado como lo está que en te decía. purgatorio. Es curiosísimo, ¿no? Es como Powell. Y cuando tú leís Powell y leís Muchacha Punk, o no sé, Powell tiene 5 o 6 cuentos que son una obra maestra. O sea, uno abre un mundo, después uno puede leer Los Pichisiegos y en fin, ¿no? Ujú, Se le abre un mundo. Powell es un cuentista que a mí me interesa rescatar. Él vio Gandolfo, que no está en el purgatorio, sino que yo creo que no se lo ha conocido todavía muy bien. sí, Aquí yo tengo los cuentos completos, ¿no? Me tiraron vivir en la sí. salida. Gandolfo es un cuentista impresionante. Y también me interesa mucho darlo a leer y después me paso, como te decía, bueno, y otro argentino que tengo acá que Marco Antonio me pidió que sacara libros y yo estoy mirando ahí. Uno que se murió, yo creo que muy joven, yo creo un poquito más grande que Gandolfo, es Miguel Briante. Ya, Briante, argentino, de la generación de Piglia, muy amigo de Piglia, aparece mucho en los diarios de la generación de María Moreno, aparece en Blackout de María Moreno, otro nombre que también me parece clave, ¿no? En la narración hoy día, ¿no? María Moreno, pero Briante, para mí fue mi último gran descubrimiento narrativo, ya. porque alcanzó a escribir una novela y tres libros de cuentos, como te digo, se murió joven, eh, pero es una mezcla entre Onetti, tiene algo de Borges, está obsesionado con un pueblo puntualmente y escribe desde ahí, un cuentista extraordinario, y yo lo descubrí en la colección que dirigía Pili en el Fondo de Cultura Económica. Ya. ¿Te acuerdas de esa colección que él empezó a rescatar libritos de autores argentinos? La serie Recién Venido se llama esa colección. Él rescata ahí un libro de Briante que se llama. Espérame, ¿cómo se llama? Déjame buscar aquí porque es un cuento de este mismo libro. Se llama. Esa colección era Eh, preciosa. Habrá que matar los perros, así se llama. Esa colección era hermosa. Habrá que matar Sí. los perros, de Miguel Briante. Yo creo que se puede conseguir ese libro aquí en la librería, porque circuló esa colección que dirigía Pili en el Fondo Cultural.
para mí fue el último narrador que me deslumbró, un último descubrimiento, te digo hace años, ¿no? Pero como te decía, por un lado está lo argentino, y obviamente que cuando uno piensa en la narración es difícil no pensar en la tradición norteamericana. Y, A mí me pasa una cosa curiosa dentro del Purgatorio, que tiene que ver con una literatura que a mí me gusta mucho, pero no se nombra nunca, que es la cubana. La tradición cubana, el barroco, el Caribe, que hay una cantidad de sí, autores impresionantes, o sea, con el monstruo del Sama Lima, que a lo mejor porque es difícil, a mí me es tocó ver difícil. la edición de Cortázar, cuando Cortázar toma la edición publicada en Cuba llena de errores, la revisa, la publica en La Flor, y hace el artículo en a la vuelta al mundo en 80 días, ese artículo formidable sobre Paradiso, y ahí abre una literatura donde está Pedro Sarduy, por ejemplo, Cobra, que es una novela que se perdió, digamos, una novela Sí, loquísima. no, no se lo lee. O Reinaldo Arenas. Reinaldo Arena, un mundo alucinante, es Sí, alucinante, o sea, un sí, escritor extraordinario. Virgilio Piñera, que yo siempre ando con la carne de René donde puedo, digamos. Y es curioso porque eso, o sea, es una isla. Y se quedó convertido en isla. No sé si lo ayudó un poco lo geopolítico, pero sí. una Es una literatura. isla y te diría que las escrituras más contemporáneas hay cosas que son, a mí me gustan mucho. En algún momento, a propósito de Bolaño, leímos, yo creo que todo, algún otro libro de Pedro Juan Gutiérrez, por ejemplo, que tenía Claro, cierta gracia, algunos de... Pero a mí el que pensando en Cuba, hay un chico joven, se llama Carlos Manuel Álvarez, él apareció en las listas, en todas estas listas, Granta, Bogotá, todo eso. Carlos Manuel muy joven, del año, yo diría que Carlos Manuel nació en el 89. Carlos Manuel Álvarez, que debutó con un libro de crónica, primero se llama La Tribu, y después ha publicado dos novelas más en Sexto Piso. Todo. Él, cubano, me parece buenísimo, porque bebe ya. de mucho de esta tradición, ¿no? Pero también le da una vuelta al barroco, entonces lo convierte en otra cosa, y me parece así extraordinario. Hay más gente, obviamente, ahí escribiendo, y yo creo que hay que prestarle atención, ¿no? Digo, lo interesante ahí es pensar y yo trato de conversarlo mucho en el taller también, es de, de que no nos quedemos con las lecturas que están leyendo todos. Digo, o sea, si todo el Sí, mundo está leyendo esto, de pronto sí, de pronto, obviamente, hoy todo el mundo está. A mí no hay nada que me alegre más que Samantha Schweblin, que María Enrique sean figuras hoy día reconocidas, ¿no? O sea, digo, yo ojalá que esos alumnos de esos talleres del 2012 se acuerden que leímos a María Enrique ahí, digo, como antes de la explosión, ¿no? Pero me parece buenísimo que esas escrituras circulen, ¿no? Que me parecen necesarias, ¿no? Pero a su vez también creo necesario, como tú dices, ir a buscar hacia otro lugar, ir a buscar a Centroamérica, que fue un mundo que yo de verdad desconozco y que cada cierto tiempo me aparece algún autor que tú dices, oye, pero ¿cómo no leí esto? O sea, mm, ¿por qué esto no sale de ahí? ¿No? Como, incluso te diría también literaturas como en Colombia hay ciertas escrituras que son re interesantes y que obviamente García Márquez eclipsó todo, pero hay ciertos autores colombianos que me parecen valiosos. México también, incluso en su inmensidad, también tiene una serie de autores como que uno va descubriendo. Y que me parece interesante porque creo que eh, es bueno que nuestras escrituras se contaminen de esas otras escrituras. ¿Ya? sí. Utilizo la palabra contaminar en un sentido positivo. ¿No? Digo que me parece clave que desordenemos las referencias, me parece clave como, porque también eh, eso hace que también vayan apareciendo nuevas formas, ¿no? Y que los libros que vayamos publicando no sean los mismos libros todo el rato. Es como, es necesario ese desorden de lectura, digo, por así decirlo. Hablando del purgatorio, me acordé también del Señor Presidente, de Miguel Ángel Ah, Asturias, mira. digamos, una novela de los años 40, pero que reeditó la Real Academia Española, digamos, en esta colección Sí, sí, pues, sí. de libros canónicos, digamos, y que uno ahí ve la influencia de Faulkner, que es Mm, decir, la influencia de Joyce,
en Latinoamérica, digamos, en Hombres de Maíz, por ejemplo, otro libro bastante sorprendente, pero Señor Presidente, o Yo el Supremo, de Roa Sí, Bastos. eso te iba a decir, ¿no? Eso te iba a decir. Roa Bastos, o sea, digo, es que, y por eso te decía que a mí lo que me ha hecho el taller también es pensar justamente como en retroceder las lecturas, ¿no? Incluso te diría más, ahora último, lo que he estado pensando mucho, yo no sé si estamos leyendo a Kafka, por ejemplo. O sea, a ese nivel, Claro. le digo, el otro día miraba unos cuentos y decía, yo debería dar este cuento del taller y deberíamos conversarlo porque no sé si lo leímos y porque, o sea, de pronto está bueno pegarnos incluso ese salto más atrás, ¿no? O sea, agarrar un cuento Flaubert y ponerlo acá y decir, oye, a ver, leámoslo hoy día, ¿qué podemos aprender de él como desde lo narrativo que estamos conversando, ¿no? Como, y por supuesto Faulkner me parece también o sea, todos deberíamos en nuestra vida, más temprano que tarde, enfrentarnos a esa obra, ¿no? Digo, sí. Con Faulkner, una anécdota que tuve con José María Gelbenzu, el crítico español del País, me contó que a él le costó mucho entrar a Faulkner. claro. Porque, y él tiene una teoría muy bonita, que cada escritor tiene un momento para un lector. Sí, Que no hay que sí, sufrir pensando uno tiene que leerlo todo. Y él sí, no pudo con Faulkner hasta que leyó Banderas en el polvo. claro. Y ahí empieza, ya, después se disparó Faulkner y lo descubrió completamente. Pero antes había rebotado en otros textos y no podía con Faulkner. Y eso es formidable, digamos. O sea, Sí. ahí preguntan si das talleres de lectura y alguien a lo mejor llegó más tarde, porque das talleres de escritura que son de lectura. En general te diría que sí, ¿no? Digo, o sea, a mí me siempre, y en algún momento he pensado también en dar talleres de lectura propiamente tal, pero en general los talleres de narrativa me interesan mucho que sobre todo leamos, ¿no? Que de fondo es como, y sociabilizar la lectura, ¿no? Que me parece que es importante como conversar cómo están hechos los textos y todo, pero lo que te decía este crítico español, yo lo comparto completamente, ¿no? O sea, uno ha llegado a ciertos autores, a lo mejor se adelantó, nos adelantamos a ciertos autores y como que tú decís, no, no entro acá, no estoy entendiendo, ¿no? Y es una cosa que nos ha pasado a todos, yo me acuerdo de una experiencia muy básica, ¿no? O sea, este mismo profesor de castellano, volviendo al colegio, nos dio El llano en llamas en primero medio, y Por no favor. entendimos nada, ¿no? O sea, digo, me Ah, pareció que Rulfo era lo peor del mundo y no entendía nada en carajo, ¿no? 3 años después, cuarto medio, nos da Pedro Páramo y efectivamente fue como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta maravilla? Me obligó a volver a leer los cuentos y, claro, y descubrir como una escritura que, o sea, bueno, Rulfo es otro que para mí es como o sea, un pequeño santo que hay que poner siempre y al que hay que volver cada cierto tiempo. sí, sí, de todas maneras, digamos, páginas que son inolvidables. Y porque es interesante también el Rulfo, algo que también me interesa mucho conversarlo, es que, de nuevo, también en algún momento yo creo que se planteó mucho la idea de que Rulfo era alguien como que agarraba esta lengua mexicana y como que venía un poco de la nada, ¿no? Pero cuando uno empieza a leer más sobre la biografía de Rulfo y más, Rulfo era un súper lector, ¿no? O sea, y Rulfo se leyó a Faulkner así con un ojo Sí, clínico. Incluso después yo descubrí alguna vez en la casa de un amigo en México, que tenía unos cuadernos de Rulfo editados allá en México, que Rulfo había leído a la antología Spoon River de Edgar Lee Masters, ¿no? gran libro. Que es un gran libro y un libro muy rulfiano. Y claro, o sea, Rulfo sabía lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, un libro sobre donde hablan los muertos, ¿no? O sea, son los epitafios. O sea, uno iba a Spoon River, era como Comala, ¿no? Entonces, me parece re interesante ahí también pensar a Rulfo y a sus escritores como alguien a quien he vuelto también mucho ahora y también lo comparto en talleres, a Marta Brunet, que me Ya parece también una escritora está en que, pleno que rescate del purgatorio. y que si tú la miras, o sea, es brillante narrativamente, es brillante lo que hace, como dónde pone los personajes, ya, como dónde pone el foco de la narración, porque claro, uno la lee y tú decís, además, si tú pensás en la tradición chilena, tenemos prosistas extraordinarios, ¿no? O sea, Carlos Droguer, Mauricio Baqués es otro que hay que sacar del juego. Oh, O sea, frente al con mundo urgencia, ¿no? armado.
O sea, habría que sacarlo con urgencia del purgatorio y traerlo y descubrir lo maravilloso que fue como escritor. Pero en el caso de Brunet, lo que me pasa es que no, la leo y no digo, oh, qué prosa tan extraordinaria, sino que lo que me pasa es como, qué escritora más inteligente, como de poner los lugares, dónde pone los personajes, desde dónde quiere contar la historia, ¿ya? Como dónde corta la historia, por qué utiliza ese lenguaje. O sea, como experiencia de lectura también me parece que es de esas una reveladora, sí, absolutamente. No, eso es un rescate, el de Marta Brunet, que está por todos lados, digamos, se está leyendo. Y Sí. tú que estás en Montacerdos, las voces nuevas, hay muchas voces femeninas, digamos, que eso es bien notorio, lo hemos visto en varias sesiones de este ciclo, que tú nombras a Samantha Schweblin, a Mariana Enrique, digamos, y ustedes han publicado también Sí. autoras súper interesantes, digamos. Dame un segundito que me escucháis, ¿cierto? Sí, absolutamente. Sí, ya, que se me estaba... Ya, vamos a esperar. Autoras nuevas, sí, yo creo que el panorama por fin también ha cambiado el paisaje, ¿no? Digo, me parece que hay proyectos ahí. Cuando nosotros publicamos a Mariana Enrique en el 2013, eh, lo que yo te decía, ¿no? O sea, nosotros en ningún caso descubrimos a nadie. Si en 2013 Mariana Enrique ya era una genia, o sea, ya había publicado Los peligros de fumar en la cama. ¿Ya? Sí, claro. En 2013 Samantha Schweblin ya había publicado Pájaros en la boca, ¿no? O sea, el proyecto de Selva Almada, un proyecto que a mí me interesa mucho, una novelista. La última novela de Selva Almada, No es un río, no sé si la leíste, pero te la Es recomiendo. increíble. O sea, impresionante el trabajo Una en el lenguaje, intensidad. así como, o sea, brutal, 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 brutal. Y así como pensamos en ellas, pienso también en escrituras obviamente atravesadas como por otros intereses y también desde un lugar más híbrido, que es algo que me interesa mucho, al menos a mí como escritor, ¿no? Como leer cosas que me desordenen el panorama, como por ejemplo, no sé, la escritura que es más ensayística de Jamina Barrera, que nosotros publicamos recién un libro ahora, Guinea Negra, pero Verónica Gerber me gusta mucho. Verónica Verónica Gerber, Gerber. Gerber publicó una novela que se llama Conjunto Vacío en Almadía y en Sigilo, en Argentina, que se consigue acá, Conjunto Vacío de Verónica Gerber. Ella es artista visual Ya. y escribe narrativa y me parece así como los cruces que hace, me parecen como que el futuro está escrito ahí, ¿no? O sea, creo que el futuro es un poco ese híbrido también, ¿ya? Como a veces pienso que hay algo ahí que me parece que muy clave como escritor y que me gusta mucho, pero son muchos los nombres que podríamos decir: Fernanda Trías, Ah, Margarita Fernanda García Trías, que es Roballo, estupenda, digamos. Margarita García Roballo, eh, el, el, Claudio Ulloa Donoso de Perú, que publicó Pajarito en Laurel, que es un libro que a mí me gusta mucho también. O sea, estamos atravesados por escrituras que por suerte como que yo creo que también han abierto el juego, ¿no? Han abierto el juego. Alguien ahí menciona a María Gainza, que me parece otra Sí, genia. sí, sí. Me pregunta también de Chile, a mí escrituras como disfruté mucho el último libro de Constanza Gutiérrez, me gusta como cuentista, hay una frescura ahí con la que logro empatizar, como una levedad que me parece distinta, ¿no? Y que al menos a mí me encanta cómo está trabajado, ¿no? Como el libro de Daniela Catrileo, Piñén, Ay, me pareció que buenísimo. me alegra mucho que ese tipo de escrituras tengan eco, ¿no? Que estén llegando donde tienen que llegar. Y claro, en ese sentido yo creo que los lectores están muy atentos a eso y hay que aprovechar eso también, ¿no? O sea, hay que hacer circular cada vez más ese tipo de proyectos literarios que le han dado le dan matices, le dan nuevos colores, nuevos lugares, nuevas, nuevas, nuevas texturas a la literatura chilena. Y eso me parece que solo hay que celebrarlo. O sea, yo lo Sí, celebro sí. constantemente. Está muy vivo eso. Y una última publicación para cerrar de tu editorial. ¿Qué están lanzando? ¿Los tiene por ahí o no Mira, los tiene? vamos a publicar.
no, llegó recién de imprenta, no lo tengo aquí todavía, una novela de Patricio Tapia, ¿ya? Se llama Hombres Inofensivos. Patricio Tapia les puede sonar quizás a algunos lectores que es el autor de la guía de Descorchados, ¿no? Sí, Durante claro. mucho tiempo, Patricio ha sido crítico de vino, un gran crítico, pero él tenía una faceta de escritor. De hecho, él fue el taller de Escármeta, ¿ya? Con la generación de la Nona Fernández, del Marcelo Leonard, ¿ya? De la Alejandra Costamaña. Patricio es de esa generación y lo que pasa es que finalmente decidió dedicarse a otra cosa, ¿no? Pero la escritura nunca la perdió, ¿no? Y ahora por fin se decidió publicar y nosotros vamos a sacar una novela que se llama Hombre Inofensivo. Va a llegar ahora en julio a librería. Y nada, una novela muy bella, me parece que aborda ciertas temáticas también que es una novela como adulta, ¿no? Que me parece curioso decirlo, pero como donde hay adultos, personajes Sí. adultos. Y que yo creo que no se suele escribir últimamente mucho sobre personajes adultos. Entonces, me parece clave el cómo aborda ciertas temáticas que yo lo disfruté mucho y bueno, va a llegar ahora a librería, se la recomiendo un montón. Oye, se nos fue la conversación. Se nos fue y Se nos quedamos fue. con montones de cosas pendientes, digamos, montones de autores, montones de países, de tradiciones literarias, Sí, muchas cosas. que eso es formidable, digamos. O sea, muchas gracias, darte por tu generosidad, Diego, y estás igualmente proliferante de citas, digamos, como cuando te conocí hace un lote de años cuando había existido Camanchaca. Que lo cito y lo recontra cito y lo recontra recomiendo a la gente que está, que si no lo han leído es un pecado, digamos, de los que no se debe cometer en nuestra literatura, digamos. Una de las novelas interesantes, digamos, de esa generación, digamos, a la que tú Muchas perteneces. gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos, a la gente ahí que estuvo comentando. Sí, Gracias por la más de invitación. 80 personas, digamos, siguiéndote. Le damos Buenísimo. la Muchas palabra a gracias y Lorena. cariño a todos.